Bueno, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Vamos a pasar un poquito en limpio la unidad número 5, que es de hechos y actos jurídicos. Algo hemos conversado en el Zoom. Y yo les decía justamente que nos vamos a centrar, si bien vimos la explicación de los hechos, yo les pasé la teoría de lo que es un hecho, y cómo se convierte en acto jurídico un simple hecho que parece hasta irrisorio. Uno lo explica diciendo, bueno, es un hecho que puede ocurrir en la naturaleza, que si no tiene ninguna trascendencia, por ejemplo la lluvia, no pasa nada, pero si de esa lluvia se generan inundaciones y demás, ahí se genera una obligación de reparación, por ejemplo, por parte del Estado, por ejemplo, por parte de las compañías de seguros. Entonces, de ahí diferenciamos los simples hechos de los hechos jurídicos. Y dentro de los hechos, y ustedes saben que estoy hablando de los hechos para entrar en lo que realmente nos importa, que es el acto jurídico, y dentro de los hechos tenemos los lícitos y los ilícitos. Dentro de los hechos ilícitos tenemos aquellos que llamamos delito y aquellos que llamamos cuasi delito. Lo que diferencia el delito del cuasi delito es la intención de hacer el daño, que se llama dolo. Esa intención se llama dolo. Cuando yo voy a hacer un daño a otro, voy a hacer algo en contra de la ley, sé que es contra de la ley y sé que voy a generar un daño, y aún así lo hago, eso se llama dolo. Cuando no tengo la intención, se llama cuasi delito. ¿Por qué? Porque falta ese dolo. Simplemente genero lamentablemente un daño, pero a través de la culpa. La culpa, la negligencia, la culpa es la negligencia, la impericia, la imprudencia. En el ejemplo que yo les puse tiene que ver con que, por ejemplo, yo paso un semáforo en rojo, que está mal, pero que si no genero consecuencias, nadie me ve, nadie se entera, no pasa nada. Ahora, si por negligente paso un semáforo en rojo y sin querer atropello a alguien, pues entonces ahí sí se deriva, se configura lo que sería el cuasi delito. Eso es para que sepan la diferencia de lo que es un delito de un cuasi delito, ¿no? El dolo de la culpa. Pero eso lo enmarco dentro de lo que son los hechos jurídicos. A mí me importa que nosotros nos concentremos en el acto jurídico, porque el acto jurídico es lo que le da la vida al derecho. Yo les explicaba, el otro día les comentaba en el Zoom, que yo hago actos jurídicos, nosotros como personas físicas hacemos actos jurídicos todo el tiempo, pero no lo estamos pensando. Yo no digo, ¿se acuerdan que les di el ejemplo? Voy a celebrar un acto jurídico con el panadero y voy a comprar haciendo una compraventa de cosa mueble, que es el pan. No, yo digo, voy a comprar pan. O no subo al colectivo pensando, voy a celebrar un contrato de transporte con el señor colectivero. Y en realidad, lo que estoy haciendo es eso. Yo subo y pido un boleto, pero en realidad lo que hago es celebrar un contrato de transporte. Lo que pasa es que no lo vivimos así, no lo pensamos así. Y lo hacemos tan naturalmente que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuál es la base y la definición exacta de lo que es un acto jurídico? Es el hecho voluntario y además lícito. Hecho voluntario, lícito. Eso es un acto jurídico. Y ustedes fíjense que se recalca la voluntad y la licitud. Cuando hablo de voluntad, y es importante que yo sepa cómo se forma la voluntad de las personas para nuestra ley, es con discernimiento, con intención y con libertad. Nosotros lo hacemos naturalmente y no nos damos cuenta, pero en realidad nosotros al actuar voluntariamente siempre usamos el discernimiento, la intención y la libertad. ¿Qué es discernir? Es poder elegir, poder darse cuenta lo bueno de lo malo. Discernimiento, intención. La intención es querer y la libertad es poder. Entonces, cuando yo reúno esas tres cosas, se forma la voluntad de las personas. Discernimiento,
intención y libertad. Cuando yo voy a comprar pan o cuando voy a tomar un colectivo, en realidad estoy poniendo en movimiento todas esas facultades que tengo como ser humano, todas esas facultades y esas herramientas que me da el derecho. Pero como digo siempre, nosotros no lo pensamos así. No, lo hacemos tan naturalmente que no lo pensamos. Ahora, si lo desmenuzamos, así como estoy intentando explicárselo, en realidad lo que estamos haciendo es eso. Por supuesto, pensamos en un acto jurídico como en un contrato, en un trabajo, en una compraventa. Sí, por supuesto que son actos jurídicos de mayor entidad, si se quiere. Pero también tienen esto, discernimiento, intención y libertad. Porque ¿qué es lo que caracteriza al acto jurídico? La voluntad de las personas y la licitud. Siempre tiene que ser voluntario y además tiene que ser lícito. Cuando me falta uno de estos requisitos, me falta el discernimiento o la intención o la libertad, me falta uno o me faltan dos, no importa, ese acto está viciado. Se dice que ese acto tiene un vicio y entonces como vicio, como acto viciado, se puede pedir la nulidad. Por ejemplo, yo puedo decir que firmé un contrato porque me estaban amenazando. Ese es el vicio de la violencia. Me estaban amenazando, dice la ley, amenaza inminente contra la persona que está celebrando o contra su familia. Entonces, ¿firmé? Sí, claro, es mi firma, sí es, pero me estaban amenazando. Entonces no había intención y no había libertad. Bueno, ahí se configuró el vicio. ¿Qué pasa cuando yo tengo un vicio? Bueno, puedo pedir la nulidad de ese acto que celebré. Por supuesto que tengo que hacer, como todo en derecho, lo que digo, lo que pido, lo tengo que probar. Entonces tengo que probar esa amenaza inminente que estaba ocurriendo sobre mi persona. Otro de los vicios que pueden atacar la voluntad es el dolo. Cuando otra persona intencionalmente hace que yo lleve adelante un acto jurídico. Y ustedes dirán, ¿puede pasar? Y sí, puede pasar, porque uno desde la ignorancia muchas veces pide una referencia, pide asesoramiento, a veces no a las personas más adecuadas, y entonces nos hacen cometer, tengo dos vicios, o nos hacen cometer un error, que el error es equivocarse, o bien la otra persona intencionalmente hace que yo me equivoque. De las dos formas hay un vicio, por error o por dolo. Bueno, si yo logro probar que hubo error, que me equivoqué por desconocimiento, que me equivoqué por estar mal asesorada, puedo pedir una nulidad. Si yo puedo probar que un tercero actuó con dolo, actuó con intención de que yo me equivoque para generarme un daño a propósito, si yo puedo probar eso, entonces también puedo pedir la nulidad. ¿Qué es importante en el dolo? Cuando yo tengo que probar ese vicio, bueno, tengo que probar eso, pero además tengo que decir, yo obré de buena fe, yo hice las cosas correctamente. La mala intención la tuvo la otra persona. Entonces, si yo luego logro probar el error, la violencia, el dolo, puedo pedir la nulidad de ese acto, basado siempre en qué, en que hay un vicio de la voluntad. La voluntad de las personas es muy importante y está relacionado con qué, con la capacidad y todo lo que nosotros vimos en la unidad 3. Pero básicamente la voluntad sirve para formar lo que es un acto jurídico. Y aunque parezca reiterativa, el acto jurídico es eso, es lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, de manera automática, pero no nos damos cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con estos actos jurídicos? Bueno, una cosa son los actos jurídicos que hacemos todos los días y otra cosa es cuando quiero celebrar un acto jurídico en derecho de determinada entidad, como por ejemplo la compraventa de un inmueble. ¿Eso es un acto jurídico? Por supuesto que también es un acto jurídico. Y nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es
vamos a ir integrando todo lo que conocimos en las otras unidades, sobre todo en la unidad 3. ¿Por qué? Porque un acto jurídico está celebrado, tiene elementos, y los elementos son los sujetos, y esos sujetos pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Unidad 3 tiene un objeto. El objeto de los actos jurídicos se llama prestación. ¿Qué es la prestación? Es eso que me lleva a mí a celebrar el acto jurídico. Voy a comprar pan, el objeto será el pan. Voy a comprar un inmueble, el objeto será un inmueble. Y lo importante es que ese objeto se llama prestación, es como un sinónimo. Lo importante es que esa prestación siempre sea de acuerdo a los parámetros legales. Tiene que ser lícito, tiene que estar dentro del comercio, tiene que estar dentro de la moral y de las buenas costumbres. Ese acto que yo voy a celebrar tiene que ver con eso. Entonces, esos son los elementos de los actos jurídicos: los sujetos, el objeto y la nota básica, como venía explicando, la voluntad. Esa voluntad que puede estar viciada. Si está viciada, tengo que recurrir a ver qué tipo de vicio tengo y cómo lo puedo probar. Si yo lo puedo probar, puedo lograr la nulidad del acto jurídico. Después también yo en la teoría que les pasé, voy mirando para este lado porque tengo acá el apuntecito teórico que yo les pasé, habla de la clasificación. La clasificación habla de positivos o negativos de acuerdo a que yo haga algo o me abstenga de hacer algo. Abstenerse es un no hacer, hacer o no hacer. Después habla de gratuitos o onerosos según existe intercambio de bienes. No necesariamente cuando digo oneroso hablo de dinero, sino intercambio de bienes y de cosas. Generalmente es dinero, sí, pero no siempre. Unilaterales y bilaterales según la cantidad de integrantes que tenga el acto jurídico. ¿Yo puedo celebrar un acto jurídico unilateral? Sí, porque por ejemplo puedo celebrar un contrato de donación, que la única voluntad que importa es la mía, yo soy la que dona. Ahora, si por ejemplo quiero celebrar un contrato de compraventa o un contrato de locación, necesito de la otra parte para que justamente entre los dos celebremos ese acto jurídico. Ese acto sería bilateral. Y después tengo formales o no formales de acuerdo a la necesidad que me exige la ley, esos requisitos que me pide la ley para que ese acto que estoy celebrando sea válido, tenga validez. El principio general de nuestro derecho es que los actos son no formales, es decir, que mientras sean voluntarios, sean lícitos o estén dentro de los parámetros legales, no me exige formas estrictas. Ahora, tengo otros actos que yo para celebrarlos sí necesariamente debo cumplir con los requisitos que me pide la ley, porque si no el acto no vale. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un inmueble, yo tengo ¿cómo se configura el acto de compraventa de inmueble? Queda perfecto a través de la escritura traslativa de dominio. Y si yo no hago intervenir un escribano y no lo hago con todos los requisitos que me pide la ley, ese acto no sirve, no vale. Entonces tengo el principio general es que son no formales. Ahora, de acuerdo al acto que yo quiera celebrar, tengo que ver si la ley me exige algunos requisitos. Los requisitos serían las excepciones. Pero en el caso de que la ley me los pida, los tengo que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque son de orden público. Unidad 1, ¿se acuerdan? Orden público. Entonces no puedo, si no puedo omitirlos. Si yo no los cumplo, el acto simplemente no tiene valor. Entonces de ahí tengo los actos formales e informales. Después les había pasado lo de los vicios, que lo acabo de explicar. Y lo que sigue tiene que ver con la modalidad de los actos jurídicos. ¿Qué es la modalidad? La modalidad es, un acto jurídico puede ser puro y simple o puede tener una modalidad especial. ¿Qué es una modalidad especial? Es cuando le agrego a ese acto un plus.
un plus, un algo más. Ese algo más puede ser una condición o puede ser un plazo. ¿Qué es una condición? Es subordinar o supeditar el acto jurídico a un futuro incierto. A un futuro incierto. En tanto que el plazo es la modalidad por la cual yo subordino el acto jurídico, como que lo dejo pendiente, a un futuro pero cierto, que va a ocurrir sí o sí. Voy a los ejemplos. Un acto jurídico de compraventa con una condición. Por ejemplo, digo, te voy a comprar la cosecha de soja del 2021. Celebramos el acuerdo, celebramos el contrato, nos ponemos de acuerdo, pero ese contrato, el cumplimiento de ese contrato, queda pendiente. ¿Hasta cuándo queda pendiente? Hasta que sea la época de la cosecha. Y estando en la época de cosecha, ¿qué es lo que tengo que ver? Justamente tengo que ver que la cosecha se lleve a cabo, que la cosecha sirva, que la cosecha sea buena.